Una de las grandes sorpresas que han tenido las artes latinoamericanas en los últimos tiempos fue el triunfo de una película chilena en la última entrega de los premios Oscar. Una mujer fantástica se llevó el Oscar a la mejor película en lengua no inglesa, que es como en América Latina le decimos una película extranjera, es una película en lengua no inglesa. Y se la llevó llevándose por delante muchos pronósticos, muchas proyecciones que la daban como más o menos interesante, que decían que era una película con sus valores, con sus buenos puntos, pero que difícilmente se podría llevar el Oscar finalmente. Y se la llevó. Aquí tenemos a uno de los responsables, porque es un grupo, en realidad el que está detrás de esta película, por supuesto, tiene su director, Sebastián Lelio, pero tiene un grupo de una generación de chilenos que se ha dedicado a sacar el cine chileno adelante. A comienzos de este siglo, nosotros decíamos, el nuevo cine argentino es el top del cine latinoamericano. Y por ahí desde hace unos 10 años, unos 8 años, una película chilena, otra película chilena, otra película chilena, en Europa triunfando en Estados Unidos, han llegado muchas de ellas a nuestras salas y finalmente se llevan un Oscar con Una mujer fantástica. Tenemos con nosotros a Juan de Dios Larraín, uno de los productores, ya vamos a ver de qué familia es, con quiénes ha estado trabajando. Y por supuesto, la primera pregunta, Juan de Dios, primero la bienvenida aquí a Colombia. Gracias. Un país que ha recibido el cine de ustedes con mucho aprecio, con mucha admiración y a veces con un poquito de envidia también. Y voy a tratar de sacar secretos de cómo ha sido el proceso de producción. Pero, ¿qué se siente que una película de la productora Fábula, que es la productora que tiene con su hermano y con un conjunto de amigos que han hecho toda una generación del nuevo cine chileno, se gane el premio Oscar a la mejor película en lengua no inglesa? Es muy emocionante, difícil de describir con palabras porque son emociones que uno nunca ha llegado, digamos. Me imagino que es como tirarse en Benji, es difícil describirlo, pero lo que es verdaderamente impresionante y que te quiebra es lo que eso genera en otros, digamos. O sea, cuando tú ves la cantidad de videos de gente que se grabó en el momento y celebrando como si fuera un triunfo propio, cuando llegamos a Chile y hicimos una fiesta donde fue todo el gremio de productores, directores, actores, guionistas y todos juntos lo sentimos como algo de una generación, uno siente que representa a un grupo muy grande y eso yo creo que es una trascendencia muy potente que nos llena de energía para aprovechar toda la vitrina que genera un triunfo de esta naturaleza y al mismo tiempo responsabilidad en tratar de distinguir lo bueno y lo malo y no marearse y volver a trabajar porque lo que menos me gustaría, porque lo he visto en otra gente y me ha caído muy mal, es vivir del pasado. Prefiero tener la idea de que mi próxima película va a ser la mejor de todas. Si ustedes, y hablo de ustedes porque Fábula tiene entre otros como unos socios principales a usted y a su hermano Pablo, que además es director y además director de la película No y de la película Jackie, es decir, ya vamos a hablar un poco de eso, pero cuando ustedes dicen no queremos hablar, no queremos quedarnos anclados en el pasado, quizás uno recuerda el momento en que esa película No estuvo también nominada a los premios Oscar y ustedes fueron, se pusieron el corbatín, llegaron allá y bueno, era un triunfo el estar nominados. Aquí, si se hubieran quedado pensando en el pasado y anclados en el pasado, no estarían repitiendo y en esta ocasión dándole finalmente a la estatuilla. Sí, hay una cosa de la cual somos muy conscientes porque la hablamos y es separar lo que nos mueve, las causas de por qué hacemos las cosas y las consecuencias. Un premio como puede ser el Oscar o otros, como puede ser Cannes o Berlín o los Platinos o los Fénix, son consecuencias a un trabajo, digamos. No son la causa. El día que nos mueve a hacer una película porque vamos a ganar un premio, vamos a ser unos pelotudos y probablemente la película nos quede mal. Creo que las películas hay que hacerlas en un trabajo colectivo, tratando de buscar poner todas las cosas al mismo tiempo para que las películas queden muy bien y luego que se lancen y que tengan vida propia y que ganen la mayor cantidad de premios posible, pero por sobre todo que sean muy vistas, digamos. Ganar un Oscar es algo que sucede con la insistencia, digamos. Estuvimos con el No y después estuvimos muy cerca con Neruda, Gloria tuvo su momento también.
y uno necesita que se alineen los planetas, digamos, que hayamos sido la única película en habla hispana, con una temática que supera la sala de cine porque se genera una conversación y es un evento social. Pasan todas esas cosas se tienen que alinear los astros. Nosotros tuvimos el momento correcto con la película correcta. Y detengámonos un momentico en Una mujer fantástica para después ver el panorama del cine chileno y compararlo con el cine colombiano, porque nos parecemos en muchas cosas. Digamos que desde el punto de vista legislativo hay normas parecidas, de estímulos hay cosas parecidas, los mercados son distintos en tamaño, pero ambos estábamos más o menos en la misma condición hace unos 15 años y Chile nos ha sacado un cuerpo de ventaja, por no decir que 2 cuerpos de ventaja. En Una mujer fantástica, quienes la hayan visto, pasó por las salas colombianas, todavía está en proyección en algunas salas colombiaas, pero ha pasado en las últimas 4 semanas. Tenemos la historia de un transgénero o una transgénero, depende cómo uno la quiera denominar, y que tiene una relación con un hombre mayor, una relación abierta, una relación consentida, no es una relación morbosa, y en esa relación sucede un incidente de salud que termina abriéndola a ella al mundo de él directamente, a su exesposa, a su familia, a los valores de su familia, y de alguna manera toda la sociedad termina señalándola a ella, que a mí personalmente me parece que es una actuación brillante la que tiene Daniela Vega. Es muy difícil en una sociedad como la chilena encarar temas como el de una relación con una transgénero, o temas como el del club, donde teníamos una serie de sacerdotes pederastras que estaban recluidos en una casa y que uno decía, bueno, en Chile eso debe ser una herejía hablar de estos temas, y ahora las transgéneros. ¿Qué tanto han peleado ustedes internamente con el entorno cultural para sacar adelante estos temas? Bueno, lo primero, la sinopsis descrita es muy cierta y apegada a la película, pero le agregaría un elemento más, que ella, Marina, el personaje, pertenece a una clase social distinta de su novio, digamos. Entonces tiene que enfrentar a la familia de su novio en los funerales y en todo esto, siendo una mujer trans y perteneciendo a otra clase social. Nosotros vivimos en un país muy clasista. Yo creo que Latinoamérica en general es muy clasista, y creo que la película pone en discusión esos temas también, digamos. Una mujer fantástica ha sido excepcionalmente distinta porque ha tenido un impacto en la agenda. Chile no cuenta con una ley de identidad de género, es decir, Daniela Vega tiene un pasaporte y un carnet de identidad que dice un nombre masculino y tiene que viajar por el mundo pasando la vergüenza permanente de responder a alguien que ella no es. Daniela llegó a Hollywood y le preguntaron por un nombre de hombre, digamos. Sí. Increíble. Su entrada a la academia correspondía a un nombre de hombre. Lo cual a todos es bastante vergonzoso, digamos, en muchos niveles. Pero lo que ha generado la película, y viendo el lado positivo, es que ha tenido un fuerte impacto en la agenda de Chile, y hay un proyecto de ley que se le puso suma urgencia, con lo cual en 30 días tiene que ser discutido y aprobado, y creo que ha generado una conciencia en el país a 2 niveles. Uno, todos tienen una opinión, pues, a favor o en contra, que parece muy relevante ser consciente de los temas. Y segundo, lo que se está discutiendo ahora son, yo no diría matices, que no lo son tanto, pero se está discutiendo si una persona puede intervenir su cuerpo antes de los 18 años, y en qué condiciones, digamos. Sobre los 18 años no hay ninguna duda, ese proyecto se va a aprobar, por lo tanto lo siento como un avance como país, digamos, no nada personal. Pero me siento muy orgulloso de haber pertenecido a un proyecto que generó agenda y que logró transformar la realidad. Nosotros no hacemos películas para transformar la realidad, seríamos muy arrogantes si lo hiciéramos, y no lo lograríamos. Creo que las películas, cuando se ponen panfleteras, pierden verdad. Pero ha sido de nuevo una consecuencia, y que no pasó cuando se estrenó la película, porque la película se estrenó en mayo en salas chilenas y no generamos este nivel de conversación, pero cuando se gana el Oscar sí genera conversación, porque somos un país, y Latinoamérica lo es, que depende mucho de la opinión de otro. Un poquito snob, y en ese sentido te llaman de afuera y miras inmediatamente para ver cuál es la reacción. ¿Cómo fue la producción de la película en términos de casting? El director Sebastián Lelio, ¿cómo fue que fue identificando? ¿Cuál es la relación con ustedes? Ustedes como productores intervienen de cerca en tanto el diseño de la película como el proceso de lineamiento de hacia dónde va, o es un trabajo puramente director, porque entiendo que ustedes son un combo prácticamente, un combo de amigos. Nosotros hemos hecho 4 películas con Sebastián, entonces tenemos una mecánica de trabajo muy familiar. Al problema que se enfrentó Sebastián cuando decidió
que la película fuera a partir de la mirada de una mujer trans. Cuando nos compartió esa decisión, que nosotros la apoyamos sabiendo los riesgos que tenía, porque podía quedar una película muy de nicho, ser catalogada como gay, lo cual te lleva a una cosa menor. El primer trabajo que hizo Sebastián, que fue muy consciente, fue sacarse los clichés que todos tenemos del mundo trans. Y todas las curiosidades de si una mujer trans tiene o no genitales, se lo opera, si no se lo opera, de cómo opera. Hizo ese trabajo, digamos. Y nos hizo a todos meternos en ese mundo también. Yo me acuerdo cuando la primera vez que me junté con Daniela, me dijo algo que nunca se me olvidó, que es muy emocionante. Me dijo que la palabra trans estaba bien usada porque ella estaba transitando de ser hombre a mujer y nunca iba a ser mujer completamente. Iba a estar siempre en tránsito, pero cada día podía ser más mujer. Y esa conquista, ese subir ese cerro tan alto, era una causa tan noble, digamos. Daniela Vega tiene hoy día 28 años, pero inició este viaje cuando tenía 14. Cuando ella partió no había una denominación, no había nomenclatura, entonces le ha tocado vivir todo un mundo muy complejo, donde tuvo la suerte de tener unos padres que lo apoyaron desde el momento inicial hasta hoy día. Y eso fue muy importante para el proceso Sebastián, volviendo a la pregunta. Sacó los clichés y nos metió a todos en un sueño que partió siendo Sebastián, pero terminó siendo colectivo, porque las películas son eso, son sueños personales que se transforman en colectivo. En las películas de ustedes se nota perfectamente ese trabajo colectivo. Hay que recordarles a las personas que vieron la película Una Mujer Fantástica, la escena más conmovedora de todas es cuando a Marina la obligan a desnudarse para ver cómo es, y la obligan a desnudarse no unos enemigos o unos adversarios, gente que aparentemente le quiere ayudar, pero eso muestra la dificultad de una sociedad que se abre aparentemente de mente, pero que a la hora de la verdad genera ese tipo de roce. Vamos a hablar de esa producción y vamos a hablar de otras producciones, aquella producción El Club, que hizo también la empresa Fábula de los hermanos Larraín, en la que unos sacerdotes han sido recluidos en una casa por actos de pederastia, y bueno, no les voy a contar. Nos vemos después de comerciales, cómo se hace el cine en Chile hoy y cómo triunfa el cine chileno en el mundo. Ya volvemos. Seguimos aquí en Al Punto en una edición especial con Juan de Dios Larraín, uno de los hermanos Larraín, que han sido promotores de una productora chilena de cine que ha tenido el punto más visible para toda América Latina con el triunfo de la película Una Mujer Fantástica en los recientes premios Oscar, pero que para quienes hemos seguido el cine chileno reciente con interés han hecho maravillas y queremos hablar de esas maravillas, algunas de ellas. Por ejemplo, El Club. Decíamos hace un momento, Juan de Dios, que El Club aborda otro tema que para una sociedad conservadora y en general para una sociedad como la latinoamericana es un tema complicado, que es irse de frente. Nunca de frente, ustedes nunca hacen un panfleto directamente, ustedes hacen una historia inteligente, humana y que lo lleva a uno a reflexiones profundas con la situación de la iglesia frente a la pederastia. ¿Cómo recibió la sociedad chilena, el público chileno, esa clase de película? Bueno, Chile es un país, igual que Latinoamérica, muy cristiano, digamos. Nuestra formación, yo fui a un colegio cristiano, y si bien yo creo que eso ha ido cambiando en el tiempo, todavía siendo una sociedad muy moralista. Por lo tanto, una película como El Club, que es una película muy furiosa, que viene a dar cuenta de algo que pasa en todos lados, lo que hace es dividir a una sociedad. Y eso es interesante desde el punto de vista cinematográfico, porque siempre se dice en todo orden de cosas, pero en los medios que lo mejor es que hablen de ti bien, luego viene que hablen mal y después en tercer lugar que no hablen. Y nosotros estábamos en el número 1 y el número 2, digamos. Fue una película que no pasó inadvertida, que causó nuevamente un tema de conversación, y que yo creo que lo que logra la película, más que ser moralina pura, es que las personas sean conscientes de que no porque haya otro que esté en una situación de autoridad, en este caso un sacerdote, tenga el derecho de abusar, que es lo que sí se creía antes. Hace 15 años, una persona que era abusada por un sacerdote creía que eso tenía un grado de legitimidad
por lo que representaba el sacerdote. Y esta película, como otras que han hablado del tema, lo que viene a hacer es decir que estamos en una sociedad donde todos tenemos la misma posición, los mismos derechos, estamos en un esquema de igualdad, y no por ser un político o un sacerdote te va a poner las manos encima, digamos. Por ahí va un poco la reflexión de la película. Pero el proceso del club tiene que ver con una película muy rabiosa de Pablo. Nosotros hemos hecho 2 guiones que tenían que ver con tema sacerdote, y al mismo tiempo Pablo había dirigido una obra de teatro donde este personaje, Sandokan, que es el que se acerca en un monólogo, digamos. Y Pablo lo que hace es tomar este personaje, Sandokan, del monólogo, y agarrar esos 2 guiones, meterlo a la juguera con 2 guionetas más, y sacar una película que la filmamos en 18 días. Increíble. Pura adrenalina y pura visceralidad. Pura adrenalina, donde el director de arte era vestuarista y maquillador, y era un equipo muy, muy pequeño. Filmamos a 2 cámaras, donde hicimos socios al equipo, a los técnicos, les dimos un porcentaje porque no teníamos de dónde sacar dinero. Y fue un viaje muy bonito, porque la película terminó en Berlín, ganó un premio, y si bien no tuvo mucho vuelo en Estados Unidos, generó mucho respeto y nos catapultó al siguiente esquema, porque, perdón que te interrumpa, dale. Gracias al club pudimos hacer Jackie, porque el presidente del jurado del LIN era Darren Aronofsky, quien tenía los derechos de Jackie, y después de ver el club nos invitó a producirla y a dirigirla. Bueno, metámonos en esa incursión al mundo anglosajón que tiene el capítulo de Jackie, después va a tener el capítulo de Gloria, que está ya rodada. Quienes hayan visto Gloria en su versión chilena recordarán una película fantástica con Paulina García, que es el retrato de una mujer que de repente, cuando está en sus 50 años, abre la puerta al mundo, a sus sentimientos, se revuelca, y es un rol fantástico que en este caso lo va a protagonizar, o ya lo protagonizó porque ya rodaron, Julianne Moore. Pero quiero que me cuente, por favor, ¿cómo es esa incursión al mundo anglosajón? A veces uno piensa que a los directores latinoamericanos, los mexicanos, los tenemos como ejemplo, los llevan, se adaptan a veces, no se adaptan. ¿Qué han sacado ustedes de bueno de entrar al mercado de Estados Unidos, y qué han sacado de malo y han dicho, hombre, en Chile ruedo mejor tales cosas? Bueno, lo bueno del cine es que, así como el fútbol, el deporte se juega de la misma manera en todos los países, digamos. En este caso, Jackie fue mucho más complejo porque teníamos menos presupuesto de lo que costaba la película cuando entramos a hacerlo, y además que la película se filmó en París y en Washington. Todos los interiores de la Casa Blanca lo hicimos en París. Entonces, en nuestra primera incursión de una película de ese tamaño, éramos 2 chilenos produciendo una película americana con un equipo francés. ¿Se puede saber el presupuesto? 18 millones. 18 millones de dólares. Teniendo en cuenta que estamos hablando de una mujer fantástica que costó $1.800.000 dólares. Es decir, 10 veces más, y arriesgando capital en forma. Bueno, interrumpí. Y tiempo, una película que teníamos, todo se hizo en un estudio y no teníamos los estudios suficientes, entonces armábamos el salón oval y filmábamos 2 días y después teníamos que destruirlo porque tenía que entrar el siguiente set, entonces fue una mecánica, fue un gran aprendizaje, pero fue difícil. Y yo no hablaba francés, hablo inglés, entonces había que comunicarse con la sociedad francesa en inglés para hacer una película americana, donde estábamos además trabajando con alguien icónico en la sociedad norteamericana, que era Jackie, y eran unos chilenos haciendo algo así de emblemático. Eso es genial de Estados Unidos, que admite que extranjeros metan las manos en algo tan sensible. En Chile eso no pasaría. Si aparecen 2 colombianos a hacer una película sobre Pinochet, diríamos como wow, como a ver, ¿por qué tú vas a venir a...? Me imagino que pasaría de la misma manera. ¿Por qué vas a venir a golpearlo a él cuando lo podemos golpear nosotros? Claro, yo creo que nosotros podríamos hacer una película sobre Shakira, pero ese sería nuestro límite, digamos. Sí. Creo que hay una película y creo que Shakira es un fabuloso personaje. Pero eso para la próxima entrevista. Sí, para la próxima, pero bueno, me la debes. Sí. Y Jackie, y después fuimos a Washington y filmamos las calles de Washington, e hicimos todas todo el funeral de Kennedy, y filmamos frente a la Casa Blanca real. Fue muy potente lo que hicimos. Tenemos 23 días en París, otros 10 días en Washington, y después hicimos la postproducción de la película en Chile. Entonces ha significado también que cuando hemos tomado ciertos proyectos que requieren un nivel de postproducción clase A, los hemos llevado a Chile y hemos todo subido el nivel de la postproducción chilena, digamos, para ponernos a la altura de las circunstancias. Así ¿Ganancias o pérdidas con Jackie? Ganancias. Bueno, excelente, felicitaciones. Sí. Estuvo ahí, nos dio para poder cambiar el coche.
No, tampoco fue, pero estuvo bien y para todos los que participaron fue un buen viaje. Pero hicieron una película de 18 millones de dólares con Natalie Portman, con un personaje como Jackie, triunfando internacionalmente, cuando unos años atrás estaban haciendo cine guerrilla. Y cuando hablamos de cine guerrilla no estamos hablando de cine político, estamos hablando de cine donde yo cargo la cámara, tú cargas el micrófono, somos a la vez maquilladores. Ese salto tan grande, la primera película que yo vi de Fábula fue de Tony Manero, con una actuación fantástica de un actor que debe ser tan difícil, sí, Alfredo Castro, que debe ser tan difícil de manejar como buen actor que es, pero esa es otra historia para otra entrevista. Sí. En ese caso, ¿cómo salta uno en tan pocos años, en menos de una década, o en una década, en un poco más de una década, de hacer un cine tan artesanal, con pocos recursos, a de repente estar rodando en Washington, D.C. sobre un personaje como Jackie? Desde el punto de vista empresarial, ¿cómo fueron anclando una cosa sobre otra en un país como Chile y como Colombia, donde el cine toca pelearlo? Bueno, nosotros, efectivamente, Tony Manero fue la primera película que nos llevó a Cannes y nos puso en el mapa y nos ayudó a mencionar cómo era esta industria y saber que éramos nosotros unas hormigas, pero que teníamos oportunidades si hacíamos las cosas bien. Y nosotros, y la siguiente secuela de películas hasta Post-Mortem, incluido el No, fueron películas muy basadas en Europa, donde nosotros no veíamos mucho Estados Unidos. Pero con el No, logramos, para poder financiarla, logramos meter una productora norteamericana que nos puso $1 millón para hacer esa película, y nosotros juntamos otro $1 millón. Y pudimos hacer el No con 2 millones y subimos a Gael García. Y esa película nos metió en Estados Unidos. Y aprendimos que en Estados Unidos era otro deporte, con otra gente, que no iba a Cannes, Entonces empezamos a tratar de compatibilizar estos dos mundos, el europeo, digamos, y el americano. Yo creo que lo que hemos logrado hacer, a ratos consciente, a ratos inconsciente, es que hemos logrado hacer un match entre como un gusto europeo, pero en el mercado norteamericano. Yo creo que las películas que hemos intentado hacer no se definen como una película artística o una película comercial. Hemos siempre tratado de estar en el área gris del medio, donde podemos convocar audiencia y al mismo tiempo tener un peso artístico y ser influyente, digamos. Creo es lo más difícil de hacer. Cuando veo una película como The Shape of the Water o Three Billboards, uno no podría decir que es una película comercial o una película artística. Está en un espacio gris, una zona gris que me parece la más interesante, la más riesgosa, es un espacio donde se generan las verdaderas sorpresas, y esa es nuestra vocación, y yo creo que eso es lo que nos ha ido guiando, y hemos ido sumando confianza y amigos y talento. Excelente, en una campaña y en una evolución que para nosotros los admiradores del cine chileno contemporáneo es un verdadero bocato di Cardenale. Ya se nos va terminando el tiempo, Juan de Dios, y vamos a tener otro día en otra parte, en Chile o aquí mismo, en esta que es su casa, que hablar de películas de Shakira, de cómo es lidiar con Alfredo Castro. Y de Ciro Guerra. Y de Ciro Guerra. Buen amigo. Es claro, amigo de ustedes, bueno, por supuesto, y también que tuvo la misma experiencia de estar nominado, de llegar allá con su cine, que es en su momento visto como el cine raro, en blanco y negro, por allí etnográfico, y qué tremenda película que es. Sí, para no hablar de nosotros hicimos Neruda, sí, que fue una película, una coproducción entre 5 países, una película de $4 millones que nos costó mucho hacer, nos demoramos 8 años en hacerla, al mismo tiempo que Ciro, digamos. Entonces nos topamos en todos los circuitos, y cuando quedaron ellos nominados fue porque nosotros salimos, digamos. Era uno u otro, y genial que le haya tocado al cine colombiano, experiencia maravillosa. Creo que le abrió las puertas a muchos otros colegas colombianos, y especialmente a Ciro, que creo que ha hecho un trabajo increíble, que le dieron los próximos 10 años fabulosos. Bueno, Juan de Dios, la última respuesta en una sola frase. ¿Qué siente? No, ¿qué piensa? ¿Qué siente usted cuando me oye a mí decir, hace 15 años decíamos que el mejor cine de América Latina era el nuevo cine argentino, hoy decimos que el mejor cine de América Latina lo hacen este señor, su hermano y sus amigos? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? Cierto orgullo, cierto un poco de nostalgia, porque cumplo 40 en 2 semanas, y siento también una responsabilidad de que las nuevas generaciones, los que están en sus early 30s, en sus principios de los 30, puedan tener la confianza
y la pachorra de producir y de seguir este camino, porque es muy demandante, nos ha tocado viajar mucho, es muy cansador, se sacrifica mucho, veo poco a mis niños, se sufre, y entonces en algún momento voy a dejar de hacerlo y tendrán que venir otros a reemplazarnos. Hay que ver más a los niños, pero hay que ver también las películas de fábula, las películas de este nuevo cine chileno, que nadie lo ha bautizado así, pero digámosle así para entendernos el día de hoy. Estuvo con nosotros Juan de Dios Larraín, con su hermano, también tiene la empresa productora Fábula y tiene un combo de amigos que son los responsables de ese excelso nuevo cine chileno, del cual acabamos de ver en pantallas colombianas, hemos visto varias de sus películas, pero la más visible recientemente, Una mujer fantástica, que se llevó el premio Oscar. Muchas gracias, Juan de Dios. Gracias a ti por tus palabras y por este espacio de conversación. Feliz de venir de nuevo. Ha sido un gusto.